Falsifiqué mi identidad y sacrifiqué toda mi adolescencia para que mi hermano pudiera ser el primero en ir a la universidad. Mi mamá trabajaba en 3 empleos distintos y ni siquiera así nos alcanzaba para comer la mitad del mes. Tenía solo 7 años cuando empecé a robar comida de las filas del almuerzo escolar. No robaba dulces ni cosas elegantes, solo panecillos extra o vasitos de fruta que nadie quería para que mi hermano pequeño, Tomás, dejara de llorar por las noches porque le dolía el estómago de hambre. Mi madre llegaba a casa a medianoche oliendo a cigarrillos y químicos de limpieza, desplomándose en el sofá sin apenas vernos. Tomás y yo nos criamos solos. A los 12 años, mientras otros niños jugaban, yo pasaba mis fines de semana lavando autos en el taller de un vecino por 20 euros al día. Pero el verdadero punto de quiebre fue a los 14. Tomás se enfermó en la escuela, vomitó sobre su escritorio y nadie respondió al teléfono porque mamá estaba en su segundo turno. Cuando fui a recogerlo y lo vi llorando, preguntándome por qué nadie había ido por él, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al jefe de mi madre en el restaurante y le mentí en la cara. Le dije que tenía 16 años y que necesitaba trabajar el fin de semana para comprar útiles escolares. No pidieron identificación. Me veía mayor por el cansancio acumulado. Empecé a ganar 70 euros por fin de semana lavando platos y limpiando mesas. Abrí una cuenta de ahorro secreta y le dije a la cajera del banco que era para mi universidad, aunque en el fondo sabía que ese dinero no era para mí. Durante 3 meses mantuve la mentira, trabajando turnos agotadores después de la escuela, escondiendo el uniforme sucio y las manos quemadas por el agua caliente, hasta que un martes el agotamiento me venció. Salí tarde del restaurante, con la ropa empapada en grasa y el olor a comida pegado a la piel. Al doblar la esquina de mi casa, vi la luz de la sala encendida y la silueta de mi madre esperándome en la puerta con un sobre en la mano. Ella me miró de arriba abajo, vio mi uniforme sucio y me lanzó el sobre a los pies. Con la voz quebrada me gritó, dime que esto no es lo que creo que es. La historia está completa aquí sin cortes ni pausas, pero si quieres apoyarme, puedes verla en YouTube. El link está en mi perfil. El sobre que mi madre tenía en la mano no era una carta de la escuela ni una factura vencida, era el fajo de billetes que yo había estado escondiendo debajo del colchón durante meses. Mi madre lloró durante 1 hora seguida, una de esas crisis donde el aire parece no entrar en los pulmones. Seguía diciendo que lo sentía, que ella nunca quiso esto para nosotros, que ver a su hijo de 14 años regresar a casa oliendo a grasa de cocina y con las manos quemadas por el agua de los platos era su mayor fracaso como madre. Yo solo la miraba, extrañamente tranquilo. Le dije que estaba bien, que lo estábamos manejando, pero en mi mente yo ya estaba planeando algo mucho más grande que simplemente sobrevivir a la semana. Acepté sus disculpas, pero dejé de ser un niño ese mismo día. Mientras mis compañeros de clase se preocupaban por quién saldría con quién en el baile de graduación, yo estaba calculando cuántas horas de trabajo en el restaurante equivalían a un semestre de estabilidad para mi hermano Tomás. En mi penúltimo año de preparatoria tomé una decisión que nadie entendió. Solicité la graduación temprana. La consejera académica me llamó a su oficina, cerró la puerta y trató de disuadirme con una voz cargada de lástima. Me dijo que era demasiado inteligente para acelerar el proceso, que si me quedaba un año más podría aspirar a becas de prestigio y universidades de élite, pero ella no entendía la urgencia. No entendía que cada día que yo pasaba sentado en un aula analizando literatura, era un día en que Tomás se acercaba más a tener que sacrificar su propia infancia. Tenía que salir de ahí. Tenía que empezar a generar dinero real. Me gradué a los 17 años. Mientras otros celebraban con fiestas, yo estaba llenando formularios para el colegio comunitario. Logré ser aceptado y califiqué para suficiente ayuda financiera como para cubrir la matrícula y los libros, lo que me permitió un respiro, pero no el que yo buscaba. El verdadero cambio, el movimiento maestro en este tablero de ajedrez contra la pobreza, llegó cuando Tomás cumplió 14 años. Lo senté en la cocina, en la misma mesa donde años antes nos repartíamos panecillos robados, y le hice una propuesta que era más bien un pacto de sangre. En lugar de dejar que él siguiera mis pasos y buscara un trabajo a escondidas para ayudar, le hice prometerme que se enfocaría exclusivamente en la escuela. Yo seré el motor, le dije, tú solo tienes que ser el piloto. Para ese entonces yo ya había dejado el restaurante y trabajaba a tiempo completo en una concesionaria de autos. Empecé desde abajo, pero resultó que era realmente bueno con los vehículos. Había algo en la mecánica, en la lógica de cómo las piezas deben encajar para que el sistema funcione, que se me daba de forma natural. Aprendí a tratar con clientes difíciles, a resolver problemas bajo presión y a entender el departamento de servicio como nadie más. Empecé a ganar un dinero decente. Mis manos siempre estaban negras de aceite, mis uñas permanentemente manchadas, pero cuando llegaba a casa y veía a Tomás estudiando, sabía que cada mancha valía la pena. Tomás se convirtió en todo lo que yo no pude ser, se unió al equipo de debate, entró en la sociedad de honor y hasta aprendió a tocar la guitarra. A veces me quedaba en la puerta de su habitación escuchándolo practicar un acorde difícil, y sentía una punzada de envidia mezclada con un orgullo que me quemaba el pecho. Eran todas las cosas que yo nunca pude hacer porque estaba demasiado ocupado trabajando para que él pudiera hacerlas. El sacrificio no era solo el cansancio físico, era la pérdida de mi propia identidad fuera del trabajo. Yo no tenía pasatiempos, no tenía citas, no tenía una red de amigos. Yo era el pilar que sostenía el techo para que él pudiera mirar las estrellas. Cuando los reclutadores universitarios empezaron a llamarlo en su penúltimo año, supe que habíamos ganado. El ciclo en mi familia siempre había sido el mismo: pobreza, agotamiento y rendirse ante la inevitabilidad del fracaso. Generaciones de niños cuidando a adultos que no podían cuidarse a sí mismos, abandonando sus sueños antes de que siquiera pudieran nombrarlos. Yo rompí ese ciclo negándome a dejar que Tomás sacrificara su infancia como yo tuve que sacrificar la mía. Trabajé turnos dobles, cubrí ausencias en Navidad y Año Nuevo, todo para que él pudiera ser un adolescente normal. Incluso mi madre, al ver que el peso del mundo ya no descansaba solo sobre sus hombros, finalmente encontró el espacio para sanar. Eventualmente se limpió, dejó los malos hábitos y encontró un trabajo mejor.
Empezó a decir gracias en lugar de perdón, y por primera vez en décadas, el aire en nuestra casa no se sentía pesado con el olor a la desesperación. El final de esta escalada llegó el día de la graduación de Tomás. Lo vi subir al escenario como abanderado de su clase. No era solo un graduado más, era el resultado de una estrategia de años de privaciones y secretos. Consiguió una beca completa para la universidad estatal. Ahora está estudiando ingeniería. A veces me envía fotos de sus planos o de los proyectos en los que trabaja, y reconozco en su mirada la misma chispa que yo tenía cuando arreglaba motores en la concesionaria. La diferencia es que él no tiene que hacerlo para sobrevivir. Lo hace porque es su pasión. Mi hermano va a construir puentes, edificios o máquinas que cambian el mundo. Yo solo arreglé autos y lavé platos, pero sé que ninguno de sus logros existiría sin mi renuncia. A veces, la mayor justicia que puedes hacer no es castigar a los culpables, sino rescatar a los inocentes de un destino que no eligieron. Tomás es mi mejor obra, y cada vez que lo veo sonreír sin el peso del hambre en sus ojos, sé que cada mentira, cada turno doble, y cada gramo de grasa bajo mis uñas, fue el precio más barato que pude haber pagado por su libertad. La casa se sentía extrañamente silenciosa después de que Tomás se fue a la universidad. Durante años, mi vida se midió en el sonido de sus libros al abrirse, en el ruido de la puerta al llegar de la escuela y en el ritmo de sus prácticas de guitarra. Sin eso, el silencio se volvió un ruido ensordecedor que me obligó a escuchar algo que había ignorado durante una década, mi propio cuerpo. Al principio, era solo un temblor en las manos cuando sostenía una llave inglesa pesada en la concesionaria. Pensé que era el café o la falta de sueño, algo normal para alguien que llevaba trabajando turnos dobles desde los 14 años. Pero luego vinieron los desmayos. El primero fue en el foso del taller, rodeado de chasis oxidados y el olor penetrante del aceite de motor. Me desperté con el sabor metálico de la sangre en la boca y la mirada preocupada de mi jefe. Estás agotado, me dijo, pero yo sabía que era algo más. Era el peso de los años en los que mi única comida era la ansiedad y las sobras que podía rescatar. Intenté ocultarlo. Cada vez que Tomás me llamaba por FaceTime desde su dormitorio en la universidad, yo me ponía la camisa más limpia, me lavaba la cara con agua helada para borrar las ojeras y forzaba una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Él me hablaba de termodinámica, de sus nuevos amigos, de una chica que le gustaba. Yo asentía, fingiendo que entendía su mundo, mientras sentía una punzada aguda en el pecho que me recordaba que mi tiempo se estaba agotando. La verdadera escalada comenzó un jueves por la mañana. Recibí una citación oficial por correo. No era una factura, era una notificación de la Oficina de Seguridad Social. Alguien había empezado a cruzar los datos de aquel restaurante donde trabajé ilegalmente a los 14 años. La mentira que construí para salvarnos, ese castillo de naipes basado en una identidad falsa y una edad inventada, estaba empezando a desmoronarse justo cuando Tomás estaba a punto de terminar su segundo año. Si se descubría el fraude, no solo yo iría a la cárcel, todas las ayudas financieras que Tomás recibía, que dependían de nuestro historial familiar, podrían ser revocadas. El sistema no entiende de sacrificios heroicos, solo de números y legalidad. Entré en pánico. Fui a ver a mi madre, que ahora trabajaba en una oficina administrativa limpia y estable. Cuando le mostré el papel, su rostro palideció. Me confesó algo que me dejó helado. Ella siempre lo supo. Supo que yo no tenía 16 años. Supo que el dinero bajo el colchón no era solo ahorros. Me dijo que durante años vivió con el terror de que la policía tocara a la puerta, pero que su cobardía y su alivio por tener comida en la mesa fueron más fuertes que su moral. Me sentí traicionado, pero no había tiempo para reproches. Tenía que proteger a Tomás. Empecé a trabajar aún más duro para contratar a un abogado que pudiera limpiar mi historial sin levantar sospechas, pero el costo era prohibitivo. Mi salud empeoró. El diagnóstico llegó un mes después. Una afección cardíaca derivada de años de estrés crónico y desnutrición en etapas clave del desarrollo. El médico fue directo. Tu corazón ha trabajado como el de un hombre de 60 años desde que eras un niño. ¿Necesitas parar? O te detendrás para siempre. Pero no podía parar. No mientras el nombre de mi hermano estuviera en riesgo. La tensión alcanzó su punto máximo durante el verano. Tomás regresó a casa para las vacaciones, más alto, más seguro de sí mismo, pero con esa mirada aguda de ingeniero que todo lo analiza. Un día, mientras yo estaba en el baño tratando de controlar una arritmia, él encontró los papeles del abogado y la citación médica escondidos en mi caja de herramientas. Cuando salí, lo encontré sentado en el suelo de la sala, con los papeles esparcidos. No estaba llorando, estaba furioso. Una furia fría que nunca le había visto. Me dijiste que todo estaba bien, gritó. Me dejaste vivir una mentira mientras te estabas matando para pagar por ella. ¿Crees que este título vale algo si lo compras con tu vida? Fue entonces cuando la verdad cruda salió a la luz. Le confesé todo. Los robos de comida a los 7 años, el miedo constante, la cuenta de ahorros que nunca fue para mi futuro, sino para su blindaje contra la realidad. Le dije que yo ya estaba muerto socialmente desde que dejé la escuela para lavarle los platos a un tipo que me explotaba, y que mi única forma de seguir vivo era a través de sus logros. La confrontación fue devastadora. Tomás se dio cuenta de que su éxito era una deuda de sangre. Pero en lugar de rendirse, esa misma noche, usó su cerebro de ingeniero para hacer lo que mejor sabe, encontrar una solución. Pasó las siguientes 48 horas sin dormir, analizando cada vacío legal y cada registro. No fue a la policía, fue a hablar con su profesor de Derecho Constitucional en la universidad, un hombre al que admiraba. A través de una serie de maniobras legales complejas y alegando explotación infantil retrospectiva contra el dueño del restaurante, logramos que mi caso se cerrara bajo un acuerdo de confidencialidad. No hubo cárcel, pero hubo una multa enorme que nos dejó en la quiebra absoluta una vez más. Volvimos a cero. Pero esta vez fue diferente. Mi madre vendió lo poco que tenía, Tomás consiguió un trabajo de medio tiempo en el laboratorio de la universidad, y yo finalmente acepté que no podía ser el único pilar. El ciclo de la pobreza no se rompe solo con dinero, se rompe dejando de cargar el mundo a solas. Hoy,
Mi corazón sigue siendo débil, pero el silencio en la casa ya no me asusta. Tomás se gradúa el próximo mes. No iré a verlo desde el fondo del salón con las manos manchadas de grasa. Iré sentado en primera fila, con un traje que él mismo me compró con su primer sueldo de pasante. Él rompió el ciclo de la pobreza, pero juntos rompimos el ciclo del sacrificio silencioso. La escalada terminó. Y por primera vez en mi vida, puedo respirar sin sentir que el aire me cuesta dinero. El día que Tomás se graduó, el cielo estaba de un azul insultante, como si el universo quisiera pedirnos perdón por todos los años de tormentas. Verlo caminar con su toga, recibiendo el título de ingeniero con los honores más altos, fue el momento en que sentí que mi misión en la tierra estaba cumplida. Mi madre lloraba, pero esta vez eran lágrimas que no quemaban. Eran lágrimas de alivio. Sin embargo, mientras el auditorio estallaba en aplausos, yo noté a un hombre en la última fila, un hombre de traje impecable, cuya mirada no estaba en el escenario, sino fija en mí. 2 semanas después, Tomás recibió una oferta de trabajo que parecía un milagro. Una firma de ingeniería de élite en la ciudad lo quería como su director de proyectos junior, con un sueldo que triplicaba lo que cualquier recién graduado podría soñar. Celebramos como nunca. Compramos comida de verdad, llenamos la nevera hasta que no cupo un alfiler, y por fin dejamos de contar los céntimos para el transporte. Pero la burbuja explotó cuando Tomás regresó de su primer día con la cara pálida y un sobre en la mano. ¿Quién es Ricardo Valdivia?, me preguntó con una voz que me heló la sangre. El nombre me golpeó como un mazo. Ricardo Valdivia era el dueño del restaurante donde yo había falsificado mi identidad a los 14 años. Pero no solo eso. Era el hombre que, años antes de que yo naciera, había estafado a mi padre, dejándonos en la calle y hundiendo a mi madre en la depresión y los trabajos precarios. El benefactor de Tomás era el arquitecto original de nuestra miseria. La oferta de trabajo no era un golpe de suerte. Era una emboscada. Valdivia había seguido nuestros pasos. Se había enterado del acuerdo legal confidencial que nos salvó de la quiebra. Y ahora quería cobrarse la deuda. El mensaje en el sobre era claro. Tomás tenía que usar su acceso a los planos de infraestructura de la ciudad para facilitar ciertos permisos ilegales para las constructoras de Valdivia. Si no lo hacía, Valdivia filtraría las pruebas originales de mi fraude de identidad a la prensa y a la Junta de Ingeniería, lo que destruiría la carrera de Tomás antes de empezar, y me enviaría a mí directamente a prisión. La escalada era perversa. El hombre que nos quitó todo ahora quería convertir a mi hermano en un criminal para devolverle lo que nos pertenecía. Esa noche, el silencio en casa fue diferente. No era el silencio de la paz, era el de la guerra. Tomás quería renunciar, quería confesar, quería sacrificarse por mí como yo lo hice por él, pero yo no lo permití. Tú eres un ingeniero, le dije, mirándolo a los ojos mientras mi corazón dañado palpitaba con una fuerza peligrosa. Un ingeniero no solo construye, un ingeniero encuentra fallas estructurales. Encuentra la falla en el edificio de Valdivia y derrúmbalo desde adentro. Durante los siguientes 6 meses, vivimos una doble vida de espionaje y tensión. Tomás aceptó el juego, trabajando bajo las órdenes de Valdivia, mientras yo, desde la concesionaria, usaba mis viejos contactos de la calle y del taller para investigar los movimientos financieros del tipo. Descubrimos que Valdivia no solo era un corrupto, estaba lavando dinero a través de obras públicas fantasma. El punto de quiebre llegó cuando Valdivia citó a Tomás en un sitio en construcción a las 3 de la mañana. Quería que firmara unos planos que autorizaban el uso de materiales defectuosos en un puente peatonal. Si firmas esto, tu hermano es libre de por vida, le dijo Valdivia, mostrándole una carpeta con mis registros originales de cuando yo era un niño lavaplatos. Si no lo haces, mañana ambos duermen en una celda. Lo que Valdivia no sabía es que Tomás no iba solo. Yo estaba escondido entre las vigas de acero, con el teléfono grabando cada palabra, y mi madre, que ahora trabajaba en la oficina del fiscal como administrativa, había logrado que un equipo de delitos económicos estuviera escuchando en tiempo real. Cuando Valdivia puso la pluma en la mano de Tomás, mi hermano sonrió. Usted me enseñó que la pobreza es un ciclo, Ricardo, dijo Tomás con una calma que me dio escalofríos. Pero se le olvidó que los ciclos se cierran. En ese momento, las luces de las patrullas iluminaron el esqueleto de concreto. Valdivia intentó quemar la carpeta con mis papeles, pero yo salté desde la estructura, ignorando el dolor en mi pecho, y se la arrebaté de las manos. Forcejeamos en el suelo, entre el polvo y el cemento, hasta que las esposas hicieron clic en sus muñecas. El escándalo fue monumental. Valdivia fue sentenciado a 15 años por corrupción y extorsión. Mis registros fueron finalmente sellados por un juez que consideró que el testimonio de un niño de 14 años bajo coacción no tenía validez legal. Hoy Tomás ya no trabaja para firmas corruptas. Abrió su propia consultora de ingeniería social, dedicada a reconstruir barrios pobres con materiales de calidad y honestidad. Mi madre es la jefa de su departamento administrativo. ¿Y yo? Yo sigo en la concesionaria, pero ya no trabajo turnos dobles. Ahora soy el dueño del taller. Mi corazón sigue débil, sí, pero ya no tiene que cargar con el peso de los secretos. Rompimos el ciclo de la pobreza, rompimos el ciclo del silencio, y finalmente destruimos a quien intentó convertir nuestra necesidad en su herramienta. La verdadera escalada no fue subir hacia el dinero, fue subir hacia la dignidad, y desde aquí arriba la vista es increíble.